Lucas capítulo 6, el versículo 39 al 42. Muy bien, dice, les decía una parábola y hay una pregunta. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Otra pregunta, ¿no caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en esta mañana. Le invito a que vamos al trono de la gracia del Señor ahí donde estamos, ¿no? Padre amado, te damos gracias por este día de vida que nos ha dado y por abrir las puertas de este lugar para poder exaltar, alabar tu nombre y traerte la gloria y la honra. Gracias, Señor, por la familia Messer que están alcanzando a la comunidad latina en esta zona de Fort Worth. Sigue bendiciendo el ministerio, Señor, de la Iglesia Bautista Vida en este lugar. Sabemos que tú eres el centro principal de nuestras vidas, pero también de la iglesia, Señor, porque tú moriste por nosotros, derramaste sangre y has no solamente muerto, has resucitado. Tú has escuchado nuestras oraciones, has escuchado nuestras alabanzas, pero también te rogamos, Señor, por aquellos que están pasando momentos difíciles. Te pido por mi hermana Judy, que siga consolando su corazón y fortaleciéndole, Señor, en este tiempo. Gracias por este tiempo que estamos juntos. Bendice todo lo que sigue de esta reunión, y si hay alguien que no te conoce en este mediodía, que hoy tenga un encuentro personal contigo, Señor. Pero te ruego también, si hay hermanos acá que están viniendo cada semana, que puedan crecer espiritualmente, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra para la gloria y honra de su nombre. Te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso, precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos con nuestras Biblias abiertas en Lucas capítulo 6, versículo 39. Creo que ustedes, todos los que estamos acá presentes, sabemos quién escribe acá este libro es el doctor Lucas. Y el doctor Lucas, él quiere, al poner este pasaje, hacer entender algo, porque los discípulos tenían, eran 12 los apóstoles, ¿no? Pero en realidad uno de ellos no era pues el verdadero, ¿no? Sabemos que Judas. Pero sin embargo el Señor quiere resaltar algo, porque dice acá la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer: ¿acaso puede guiar un ciego a otro ciego? Si nosotros miramos los contextos pasados, los versículos anteriores, está hablando que había gente que no quería escuchar de la palabra de Dios. ¿Quién eran ellos? Religiosos. Pudiéramos decir que los que iban a la sinagoga en aquellos días. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar de reunión que tenían los judíos en aquellos días, y mayormente los sábados se reunían. Pero ellos solamente se enfocaban en la letra y no se habían dado cuenta que ya Cristo, el Mesías, estaba entre ellos. Y entonces lo rechazaban, lo menospreciaban, y ahora el Señor tiene que hacer un llamado a otros. Y había hombres, como por ejemplo Pedro, que se llamaba Simón, era un pescador, era alguien que se dedicaba a la pescadería, y un día, así como cualquier día de trabajo, no había pescado nada. Ahí en Lucas 5 dice la palabra que toda la noche estuvo pescando. Qué difícil, ¿verdad? Estar toda la noche y no encontrar ningún pescado. Pero él era un hombre de experiencia. Sabía de la pescadería, sabía a qué temperatura se encontraban los pescados, en qué lago, en qué mar estaba. O sea, era un profesional en la pescadería. Pero él no se imaginaba que ese día iba a venir el pescador de pescadores, el maestro de maestros, Jesucristo. Y él se presentó ahí en ese día que él no esperaba. Él ya había dado la palabra del Señor a la gente a la orilla de ese lago, en Nazaret, y ya después lo mira a Pedro y se acerca a la barca. Y le dice, ¿sabes qué? Entra al centro de ese lago y algo va a pasar. ¿Qué habrá pensado Pedro? No es que un maestro como todos los demás. Pero es que Dios no mira, digamos, lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y sabes que el Señor le dijo, mira, vaya adentro. Y Pedro, bueno, entró y le dijo, mira, toda la noche hemos pescado, no ha pasado nada, pero dice, en tu palabra voy a poner la red.
y dice que la largó a la red, y era impresionante que estaba sacando esos pescados y le pidió ayuda a las otras barcas, luego, vengan, ayúdenme. Y bueno, llegaron ahí y empezaron a... Pero ¿sabe lo que pasó en Pedro? Él no sabía que con quien estaba hablando ahí, que Jesús le dijo, echa tu red a la mano derecha, era el creador del cielo y la tierra. Era el Dios hecho hombre, que estaba ahí en medio de él. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? Cayó de rodillas y le dijo, Señor mío, Dios mío, soy hombre pecador. Y esos son los encuentros que Dios tiene en nuestras vidas. Tal vez en esta mañana ya tenés varias reuniones que has venido, pero ahí la palabra de Dios en esta plataforma, en este púlpito, en este lugar donde nos reunimos, se está sembrando la palabra de Dios en tu corazón. Y un día va a dar fruto. Y eso pasó en Pedro, pero también pasó en Lucas. Pasó también en ¿quién? En otro hombre que era cobrador de impuestos. ¿Quién era él? Mateo. Mateo andaba cobrando los impuestos como cualquier día, pero de repente Jesús pasó por ahí cerca de él y le dijo, sí. Qué palabras, ¿no? Pero claro, ya el Señor andaba predicando el Evangelio en muchos lugares. Pero sabe que llegó un momento, tal vez a muchos de ustedes, varias veces Dios ha usado a alguien para decirte, vení a la iglesia o seguime, y tal vez ni entendés lo que estás haciendo. Pero un día va a llegar la palabra de Dios a tu corazón y vas a llegar a comprender como Mateo, que dice que dejó todo lo que tenía ahí y lo siguió aquí, al Señor Jesús. Y eso se llama, ¿sabe lo que se llama eso? Se llama un discípulo. Bueno, mira, ahí hay una imagen, ¿verdad?, que tenés ahí al frente. Y en esa imagen dice prioridades. Si yo les preguntara en estos momentos a algunos de ustedes cuáles son las prioridades, ustedes pudieran participar en esta reunión, ¿no? Antes de conocer a Dios todos teníamos prioridades. Inclusive los inmigrantes que veníamos a este país tal vez era, como justo en el video mencioné, sueño americano, ¿no? Tener una mejor vida, sacar adelante la familia. Son buenas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay necesidad. Hay otros que tienen otras prioridades. Por ejemplo, si sos soltero, dices, bueno, yo un día quisiera tener una novia, un novio, casarme, ¿no? Otros tienen otras prioridades, ser tal vez un profesional, un médico. Son cosas buenas. Pero ¿cuáles son las prioridades? Porque acá dice el versículo interesante, ¿no? Mirá lo que acabamos de leer, que había ciegos que no podían guiar a otro ciego. Y en el versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quiénes son los discípulos? Son aquellos que han oído el llamado de Dios a salvación. El Señor nos habla, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese día esas palabras llegaron a tu vida. Tal vez llegó por un folleto, tal vez por una radio, tal vez llegó, digamos, viniste mira, a veces ha pasado que en el hospital alguien Dios tocó su corazón. A veces en un momento difícil, como está pasando acá mi hermana Judith, en un funeral. Pero Dios, hermano, obra a través de su palabra y dice que estas personas se llamaron, ¿qué? Discípulos del Señor. Y había 3 preguntas que teníamos, por ejemplo, antes de conocer a Dios. No sé si ustedes escucharon estas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás acá en la vida? ¿Y hacia dónde vas? ¿Has escuchado esa pregunta? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás acá en esta vida? ¿Y hacia dónde vas? Y bueno, antes de conocer a Dios yo pensaba que veníamos del mono. Antes de conocer a Dios pensaba de la teoría de Darwin. Pensaba, bueno, hubo una explosión cósmica y pasó lo que pasó. Pero eso era antes de conocer a Dios. ¿Y por qué estoy en la vida? Bueno, para hacer plata, para trabajar, para tener novia. Esa era mi respuesta. ¿Y hacia dónde voy? Pues quién sabe, digamos. Había un dicho, hermano Messi, en Argentina, acabado el perro, terminada la rabia. Es una frase que hay allá en nuestro país. Pero ¿sabes qué? Cuando uno muere, hay una eternidad. Y bueno, en esos momentos esa era nuestra respuesta. Pero ahora que somos hijos de Dios, ahora somos una nueva creación. Y mira lo que dice el versículo 40. El discípulo, dice, no es superior a su maestro. ¿Quién es el maestro? El Señor. Mas todo el que fuera perfeccionado. Esta palabra perfeccionado significa madurado. Será como que su maestro.
Mirá, durante el ministerio del Señor, Él estableció a ¿cuántos hombres? Dijimos hace un momentito. Dios llamó a 12 hombres al principio. Claro que después más adelante se unieron hombres y mujeres, ¿no? Pero dicen que Él estableció primeramente 12 hombres. Marcos capítulo 3, versículo 14. Ahí lo tengo, ahí usted lo tiene en la pantalla, pero anótelo, si no le saco una foto con el teléfono para que no se olvide esta nota, si no le voy a dejar la nota, pero dice Marcos 3:14. El Señor estableció a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Voy a hacer una pregunta en este momento a los que estamos acá presentes. Según el pasaje bíblico, el Hijo de Dios ahora tiene prioridades, ¿no? Antes mis prioridades, antes de no ser hijo de Dios, de no ser salvo, de no haber nacido de nuevo, eran otras, ¿no? ¿De dónde vengo? Bueno, posiblemente una explosión cósmica. No, yo soy ateo. Mi mamá, mi papá es católico. O bueno, mi tío es musulmán. Bueno, esas eran las respuestas que tenían. ¿Y por qué estás en la vida? Bueno, para trabajar, para estudiar, y ahí se termina todo. Pero cuando entendés el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Las buenas noticias cuando llegan a tu corazón es Cristo Jesús, quien murió por nosotros, que Él derramó sangre preciosa por nosotros, que Él fue sepultado en tierra como toda persona que lo sepultan, pero al tercer día resucitó de los muertos. Hermano, la semana pasada hablaron sobre eso, pero ese no es solamente un día al año, es todos los días. El Evangelio es una realidad, es Cristo Jesús. Entonces, mirá lo que dice este versículo que lo tenés ahí. El Señor estableció a 12. Estos hombres venían con diferentes trasfondos. Algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran empresarios. Todos venían con un trasfondo diferente. Pero ahora cambió la perspectiva de las prioridades. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que cambió la perspectiva de las prioridades? Claro, porque mirá, ahora que somos hijos de Dios, yo sé que tenemos que predicar el Evangelio, ¿sí? Dios nos ha puesto ¿para qué? Para poder llevar las buenas noticias que impactó nuestros corazones. Pero según el versículo ese, a ver, yo quiero preguntar a alguien que levante la mano. ¿Qué sería la prioridad para el Hijo de Dios? Para un cristiano, ¿qué es la prioridad? Cualquier hermano jovencito puede responder, y usted decirlo, no es una clase, no le voy a poner notas acá, no vaya a pensar eso. Pero ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál es la prioridad de un hijo de Dios? Y la tiene usted la respuesta en ese versículo. A ver, levante la mano, a ver, ¿alguien se anima acá? ¿Algún valiente, una valiente por ahí? A ver. Allá tenemos una mano. A ver, hermano, ¿qué piensa usted? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y es bueno lo que está diciendo él, es bueno. ¿Alguien más que se atreve, digamos, de acuerdo a este versículo, cuál debería ser la prioridad del Hijo de Dios, del creyente? ¿Alguien más? Hermano, servir a Dios. Muy bueno, ¿no? Es muy bueno lo que está respondiendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estamos hablando ya con hijos de Dios, con creyentes. Adelante, hermano. Establecerse como discípulo. Amén. Escuchemos con atención y miremos lo que tenemos ahí. Adelante, hermana Judith. Sí. Entregarnos más a Dios y creer en uno mismo para estar. Muy bien. Y son buenas las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos seguir haciendo una lista, como el hermano ya habló, predicar el Evangelio. Ustedes se han congregado hoy, es muy bueno. ¿Qué más, hermano? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y todas esas respuestas son muy buenas. Pero si usted nota el versículo, digamos, no se salta, digamos, esa palabra remarcada que está ahí y que el hermano Benny menciona ahí. Que estuviesen con qué? Con él. ¿Me explico? O sea que en otras palabras, tal vez acá hay jóvenes que un día vas a seguir una carrera y Dios quiere usarte en el lugar donde estás. Tal vez algunos de ustedes, yo no estoy diciendo que vos seas un misionero que te vayas a África o te vayas a por ejemplo, allá ahora a Ucrania, las situaciones que están pasando, porque hay necesidad. Pero realmente Dios quiere hacer algo con tu vida aquí en el lugar donde estás. Y es clave esa palabra, que estuviesen con Él. O sea, ¿qué es la prioridad? ¿Ser una buena madre es bueno? Claro que sí. ¿Ser un buen esposo es muy bueno? Salir a predicar el Evangelio es muy bueno. Pero si todo esto se hace sin estar con Él,
se vuelve algo religioso. Vuelvo a repetir, se vuelve algo como una rutina. Necesitamos depender del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, notemos, digamos, este avance en el asunto de estas prioridades. Pero ¿cómo va a pasar esto? Primero hay que nacer de nuevo, hay que ser un hijo de Dios. ¿Cuántos les gusta leer acá? ¿Algunos les gusta leer acá? No le voy a preguntar al hermano Denis porque él ya tiene su biblioteca ahí, pero es interesante un libro que les puedo recomendar, bien chiquito, no tiene más de 120 páginas. Se llama El discípulo no nace, se hace. Así se llama, el discípulo no nace, se hace. Pero para ser discípulo tenés que nacer de nuevo. Tenés que ser un hijo de Dios. Ahora, para llegar a la madurez, como dice, el discípulo va camino a ser un día como que su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién es el que nos ayuda en todas las áreas? Es Jesús. Nosotros vamos a reflejar la imagen de Cristo, pero nos llamaría la atención, ¿cuántos acá son papás? A ver, ¿cuántos son acá papás? Mamás. Yo creo que todos esperarían un día que su bebé a los 6 meses vaya creciendo, ya a los 5 años empiece a decir palabras, a empezar a hacer movimientos, a los 10 años entrar a esa preadolescencia, después ya tener así como algunos de los muchachos acá, 17 años, ya ir creciendo y seguir avanzando. Pero nos preocuparía si toda la vida tiene 20 años y un bebé, ¿sí o no? Porque tal vez tiene una enfermedad, algo ha pasado. Pero en el Hijo de Dios, amado hermano, hay crecimiento espiritual. Y por eso, mirá, el Señor, ¿verdad?, puso esos hombres que después, más adelante, como te dije, hubo mujeres ahí llamadas por el Señor para servir a Él. Estableció, dice la palabra de Dios, ahí en la carta de, tienes ahí abierta, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabés quién está escribiendo acá? Está escribiendo Pablo. Y sabés que Pablo nunca estuvo bajo el ministerio de Cristo. O sea, Pablo se convirtió después de la resurrección de Cristo. Pero él tenía claro el concepto de lo que el Señor enseñó a sus discípulos. Y nota acá si ustedes ven el pasaje, ustedes lo tienen en pantalla ahí, está marcado en colores. Lo que has oído de mí es la primera generación. La segunda generación dice, encarga a hombres fieles. Cuando habla de hombres, no se refiere solamente al sexo masculino, es femenino, está hablando en general. Dice, hombres fieles, la segunda generación. Tercero, que sean idóneos para enseñar, ¿qué dice? Y está hablando de una tercera generación, también dice a otros. Estamos hablando de 4 generaciones. Entonces, Pablo, ¿a quién le está escribiendo acá? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo, su papá era pues griego, su mamá era judía. La mamá de Timoteo se llamaba la abuela, bueno, la mamá se llamaba Unice y su abuela se llamaba Loide. Eran 3 generaciones. Pero es interesante que nosotros no queremos transmitir a las siguientes generaciones religión. Queremos transmitir una relación verdadera con Dios. ¿Sí? Porque el Evangelio no es solamente decir, bueno, vos venís a la iglesia, cumplís tu deber religioso el domingo, un ratito de la mañana. Vivir el Evangelio es en el trabajo, es en la universidad, es en el andar cotidiano, es donde vos vivís, porque el Señor está en nuestras vidas, amados hermanos. Y ese será el concepto que Pablo le dice a Timoteo claramente en cuanto a aquellos que van a enseñar un día a otro. Y bueno, pensamos en enseñar, pensamos, bueno, de alguien que está como yo. Pero vos sabés que cuando en aquellos días los discípulos vivían con su maestro, comían juntos, dormían juntos, estaban juntos, entonces a las personas no se los conoce, hermanos, por sus acciones. A las personas se las conoce por sus reacciones frente a las adversidades. Es fácil, digamos, cuando vos tenés todas las cuentas pagadas, tenés todo viviendo, como se dice, todo en control, pero cuando todo pasa fuera de control, como cantamos ese precioso cántico, el último Dios es bueno, sabemos que Él sabe nuestras vidas, conoce lo que está aconteciendo, y a través de esas circunstancias Dios nos lleva a una madurez espiritual, a conocerlo más a Él de una manera más íntima. Y por eso ahí dice la palabra que estos discípulos, digamos, estaban pasando adversidades. Bueno, continuando con esto, vemos que el discípulo va a ir creciendo.
En San Juan 1:42, ¿cómo se llamaba el discípulo que le gustaba la pescadería y que había pescado toda la noche? A ver, vamos a ver lo que estamos atentos. ¿Cómo se llamaba él? ¿Alguien se acuerda? Yo dije al principio de él. ¿Cómo se llamaba él? Parece que se han olvidado. Simón, ¿se acuerda que después tiene el nombre Pedro? Que se llama el apóstol Pedro. Ustedes saben que Pedro, él, acá en San Juan 1:42, después de que el Señor había sido bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía discípulos. Uno de ellos era Juan, no Juan el Bautista, porque hay varios Juan en la Biblia, Juan el apóstol, ¿no? También estaba Andrés y otros más. Pero si lees ese pasaje, dice que Juan el Bautista miró a Jesús caminando y dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Jesús. Es el Salvador, es el Señor. ¿Y sabe lo que pasó en Juan y en los demás discípulos? Nosotros agradecemos por aquellos que nos guían al Señor, que Dios los usa. ¿Para qué? Para que podamos un día venir a los pies del Señor y predicar. Pero un día, amado hermano, que está acá presente, nosotros no somos seguidores de hombres, seguimos al Señor. La palabra de Dios dice en San Juan 10, dice: "Mis ovejas oyen mi voz y me siguen". No seguimos al Señor para ser ovejas, seguimos a Cristo porque ya somos ovejas. Te vuelvo a repetir, no seguimos al Señor para ser ovejas, seguimos al Señor porque ya somos ovejas. Y usted sabe que las ovejas normalmente, digamos, a larga distancia no pueden ver, pero escuchan la voz del pastor y saben, digamos, y siguen a él. Bueno, en un momento dado Dios usó a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no es el Salvador. Y los discípulos de Juan ahora son, ¿qué? Seguidores del Señor, seguidores de Cristo. Y ahora el apóstol Pedro, en San Juan 1:42, el Señor le tiene que decir: "Tú eres Simón". Ahí lo tenés anotado el versículo al frente. Mirá lo que dice la palabra de Dios: "Tú serás llamado Cefas", que son nombres que en aquellos días tenían, era a veces griego y a la vez también hebreo. Cefas, tú eres Simón, que tú vendrás a ser una roca o una piedra. Cuando Jesús vio, no le dio tal como era, sino tal como sería que es algún día. ¿Sabe cuál es la perspectiva, amados hermanos, de que un día empecemos a compartir el Evangelio acá alrededor? A veces hay personas que nosotros miramos por la apariencia y decimos: no le damos ni un centavo. Pero sabe que Dios está obrando en nuestro corazón. Y no sabemos la visión de Cristo cuando miró a Pedro, no lo miró ahí un hombre con carácter fuerte, él ya lo vio transformado, cambiado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace una obra que, como Él comienza, un día la va a terminar. Y ese es el trabajo, hermano, que hace el Señor en nuestra vida interna. Por eso acá vemos en este pasaje tan precioso, como dice: "Tú eres", pero también tiene un sentido. Todos los que estamos acá en esta mañana son importantes para el Señor. Vos no sos una banca más, no sos una silla más, sos alguien bien importante para el Señor. Acuérdate que el Señor, cuando le dijo a Pedro: "Tú eres", le estaba dando un sentido original: vos sos valioso, sos importante. Hermano, como el Creador del cielo y la tierra ha dejado todo el universo para venir a dar la vida por nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! De esta salvación tan grande. Pero agradecido al Señor, hermano, por esto. Continuemos. Vemos acá entonces claramente la expresión. Pero mira lo que dice también en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Si lo quieren buscar o anotarlo, está bien, ¿no? Pero dice la palabra de Dios ahí: "Pero tú has seguido mi doctrina". Acá hay 9 características que menciona Pablo a Timoteo, porque acuérdate, ¿cómo eran aquellos días los discípulos? Bueno, Pablo también tenía discípulos. Algunos de ellos eran Timoteo, era Tito, estaba Clemente, estaba Silas, estuvo Bernabé. Había un grupo ahí que siempre estaban, y aun cuando él iba a la cárcel por causa de dar el Evangelio, siempre había gente que se convertía al Señor y se unían y eran discípulos. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo: "Pero tú has seguido", dice, "mi doctrina", 9 características, mi conducta.
mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Vos no podés y yo no puedo ofrecer algo que no tengo. Se lo vuelvo a repetir. No podemos ofrecer algo que no tenemos. Y si Cristo es nuestro Salvador, Él es la fuente de darnos ese fruto, porque el Espíritu Santo mora en el creyente, en el Hijo de Dios. Y Pablo, él no estaba diciéndole a Timoteo algo que no supiera Timoteo. En los siguientes versículos dice, ¿sabes que yo he pasado persecuciones en Iconio? He pasado pruebas en Listra, y da una lista de lugares donde Pablo estuvo al borde de la muerte. Hermano, vivir para el Señor a veces se paga un precio, y más en nuestra generación, como hijo de Dios. Pero volvemos a lo mismo. Mirá lo que dice acá. Pablo y Timoteo, a su vez, estaban transmitiendo algo. ¿Se acuerdan que hace un momentito le dije acerca de las 4 generaciones? Yo no quiero acá enseñarle algo a ustedes, que en este caso es nomás una clase. El Evangelio hay que vivirlo, amado hermano. Por eso, mirá, algo interesante esta frase me impresiona de Walter Henderson. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a sus seres queridos viniendo a los pies de Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no son creyentes? Mirá, mi papá se fue con el Señor el año pasado y él desde que conoció a Cristo hace 40 años atrás, su conversión tan radical fue, le voy a hablar a mi mamá, le voy a hablar a mi hermano, y le voy a hablar, antes, usted sabe, siempre la gente en nuestra cultura llega a la Navidad y toda la familia se junta, ¿no? No solamente la familia personal de uno, pero los hermanos, primos, todos. Y me acuerdo que mi papá era el momento clave para presentar el glorioso Evangelio de Cristo a todos esos seres queridos. ¿Cuál era el deseo? Llevarlos a Cristo, llevarle al Señor. Y mira esta frase del hermano Henderson, dice, cuando nosotros invertimos en la vida de otras personas, transmitimos no solamente lo que sabemos, sino y mucho más lo que somos. Vuelvo a repetir. Hay personas que han tenido la experiencia de decir, bueno, yo quiero empezar a hablar a la gente de Cristo, y a veces adopta ciertos días. Y es lindo tener un día especial, personal, de llevar el Evangelio, si lo queremos llamar así. Pero si lo haces como una rutina, hermanos, ¿cuántos de nosotros compartimos con personas que no son creyentes? A veces son personas familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de la universidad. Siempre estamos en contacto y siempre va a haber una pequeña brecha que Dios nos da la oportunidad para compartir las buenas noticias, ¿sí o no? Pero lo que pasa, hermanos, que muchas veces esto no se termina ahí. Ahí comienza una nueva creación cuando alguien es salvo. Y por eso dice el escritor acá, Henderson dice, no solamente transmitimos lo que sabemos. Muchos se han acostumbrado a pensar que cuando alguien recibe al Señor, por ejemplo, a Cristo, le voy a llevar unas 10 lecciones de discipulado y le doy las voces, y ahí termina todo. Hermano, no transmitimos lo que una lección, sino mucho más importante, dice, lo que somos. Y saben, nosotros necesitamos depender del Señor para vivir la vida cristiana. Nuestros hijos nos ven, nuestros seres queridos que nos rodean, aún en el trabajo, miran nuestro testimonio. O sea, el Evangelio no es solamente una hoja, y Pablo pasó pruebas donde en esas adversidades, ¿sabe qué? Impactó la vida de Timoteo, hermanos. ¿Me explico? No solamente dijo, mira, yo soy un cristiano que voy ahí, no, él estaba comprometido, Pablo, y en medio de las adversidades, ¿qué estaba perseverando en su vida? Longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Ánimo a largo plazo. ¿Qué más tenía? Amor. Yo he recibido el amor de Dios, pero lo necesito más y más cada día, porque Él derrama ese amor por el Espíritu. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, es amor. 9 características, no 9 frutos, 9 características dentro de un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Todas esas cosas las necesitamos para seguir llevando el Evangelio. Entonces, continuando con esto en este mediodía, hermanos, ¿cuáles son las cualidades de una persona fiel? Bueno, ya hemos hablado hace un momentito. Es bueno ser un buen padre, es bueno tener una carrera, hacer la voluntad de Dios, todo es bueno, pero todo comienza estando con Él. O sea,
afirmando nuestra vida cristiana en el Señor. Y eso es toda la vida, hermano. No vaya a pensar que, bueno, el hermano me dijo comunión con Él, ya leí mi Biblia 2 capítulos, un capítulo, Hermano, ese es el comienzo. Llega un momento, hermano, en tu vida que andas manejando y estás en comunión con el Señor. Estás en bicicleta, estás en comunión con el Señor. Estás andando en todos lados. Porque, hermano, vamos creciendo en la vida cristiana. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de una persona fiel? ¿Qué cualidades de su piedad deben ser en su característica en su vida? Vamos a ver brevemente algunas de ellas, a ver si nos da el tiempo, que nos va a ayudar ¿para qué? Para seguir llevando el Evangelio, pero también, hermanos, así como dije, Dios tenía un plan en Pedro, en la vida de los demás. No sabemos si un día acá, de este lugar, Dios lleve a personas a comenzar obras en otros lugares. Porque realmente, hermano, la visión de Dios no es como nuestra visión. A veces, no, pero yo creo usted, hermano, que, hermano, Dios hace milagros y poderosos. Mira, en primer lugar, vamos a ver, ¿cuáles serían una de esas prioridades? Ahí la tenés ahí al frente, si querés anotarla. Es la que ha adoptado como objeto de su vida el mismo objetivo que Dios presenta en las Escrituras. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, si estamos creciendo, hermano, como discípulos del Señor, y vamos a llegar a ser un día como su Maestro. En Mateo 6:33 dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que dice os serán añadidas. Observe acá, hermano, observe esto. Que el Señor Jesucristo acá nos está pidiendo a los discípulos, bueno, sigan teniendo más dinero, algunos de ustedes que son solteros, fórmense con un matrimonio. No, Él les llama la atención algo mucho más importante. Y miren, pocas veces Jesús pide cosas de la gente, pero en este caso pide dos cosas, y son los objetivos de la vida como hijo de Dios. En primer lugar, el reino de Dios, y en segundo lugar, su justicia, el reino de Dios. Yo le quiero preguntar algo en este mediodía. Cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, ¿hay un rey o no? Les hago una pregunta. Cuando hablamos del reino de Dios, ¿hay un rey o no? Entonces, si hay un reino, hay un rey. ¿Y quién es ese rey? Yo te quiero contar algo. Antes de conocer a Cristo, aunque uno hablaba de Dios y hasta usaba el nombre de Dios en vano, o a veces hasta siendo con el contexto mío católico, apostólico, lo ves, si Dios y la Virgen lo permiten, así era la presión, ¿no? Pero ¿sabe qué? Eso era en vano porque realmente el Señor no era Señor del mundo. Pero cuando Cristo viene a tu vida y tú eres un hijo de Dios, ¿sabe que ese ego, ese yo, pasa en segundo lugar y Cristo es el Rey de tu vida? Es el Señor de tu vida. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso el punto acá, dice acá, buscar primeramente el reino de Dios, y no solamente dice eso, y su justicia. Recordémonos que en aquellos días había algunos que se trataban de justificar a sí mismos por las acciones. ¿Quién eran esos? Los fariseos, los religiosos de aquellos días. Pero Jesús tiene que ponerle claro que la única manera de ser justificado es por la obra de Él. Yo quiero hacerle una pregunta, jovencito. Si Dios sabía que nosotros tal vez no necesitábamos un Salvador, ¿por qué nos mandó un mecánico? ¿O por qué nos mandó un arquitecto? ¿O por qué nos mandó un ingeniero, un abogado? Pero ¿sabe qué? Él sabía, Dios, nuestro Padre Celestial, que la relación con Él estaba rota por el pecado y que necesitaba, así como la mujer fue engañada, dijo un día, de una mujer iba a nacer el Mesías. Y gloria a Dios que el Mesías ya vino. Él murió, derramó sangre preciosa y Él resucitó y Él puede restaurar esa relación rota por el pecado. Entonces, qué interesante. Si entonces necesitamos un Salvador, Él es el único que nos puede justificar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en la historia del cristianismo que ha habido hasta curas que se han convertido? Ustedes saben que, hablando de Martín Lutero, él era un sacerdote católico que había estado en los 1500, un hombre muy apegado en aquel tiempo a la tradición de la Iglesia romana. Entonces, cuando él escuchaba la palabra justicia, de acuerdo a cómo le habían enseñado él, para él lo que representaba a Dios no era lo que acabamos de cantar nosotros, bueno es Dios. ¿Sabe lo que representaba un Dios que andaba con un lazo castigando a la humanidad? Y ese era el concepto. Hasta que un día llegó a Romanos 5:1
Y se dio con esa palabra que dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay dos maneras que tú te puedes justificar. Si tú te justificas por tus medios, un día, cuando quieras entrar al cielo, ninguno de tus obras ni religión te va a permitir. La única manera de ser justificado es por la obra de Jesucristo. Y es por eso que el Hijo de Dios ha adoptado el objetivo que Dios presenta. ¿Y qué presenta en las Escrituras? Busca primeramente el reino de Dios y en segundo lugar su justicia. Esto tiene que ver con los intereses del reino de Dios, de tal manera que el Señor dice, va a añadir, termina diciendo el versículo que estamos leyendo ahí en el libro de Mateo 6:33, y todas las demás cosas que dices os serán añadidas. Un hombre fiel o una mujer fiel es un hombre que ha cogido estos objetivos eternos para su vida. En segundo lugar, mientras estamos ahí, en Mateo 6:33, hubo un señor, que no sé si yo lo conté esta historia, que era abogado. No sé, yo vengo de un tiempo, me acuerdo cuando estaba así como los jóvenes de 16 años, 17 años, estaba pensando, digo, un día quisiera estudiar una carrera profesional. Y entonces me decían, bueno, yo voy a estudiar abogacía. Y en aquellos decían, si sos un abogado, si sos un abogado honesto, que vas con la verdad, casi no vas a tener muchos casos. Para ser un buen abogado tenés que ser mentiroso. Y yo me quedé con esa idea y dije, bueno, entonces no estudio abogacía. Pero, ¿sabe qué? Hay abogados honestos. Y este abogado que voy a contar en estos momentos era un abogado que Dios lo había bendecido grandemente, que él pertenecía a una asociación de abogados. Y en esa asociación de abogados llegó un momento en su vida que los otros abogados le dijeron, hablemos a este que le está yendo bien y que se una a nuestra sociedad. Y bueno, en esos momentos, ¿sabe lo que pasó? Él tuvo que decirle esto, porque le preguntaron, uno de los que estaba en la mesa directiva del cuerpo de abogados, dice, queremos que te unas a ser como una sociedad con nosotros. A ver si querés hablar con tu esposa, con tu familia, y nos da la respuesta en unos días. ¿Y sabe lo que dijo ese abogado que era creyente? Dijo, no, yo tengo la respuesta ya. ¿Y cuál es la respuesta que usted tiene? Dice, bueno, ¿sabe qué? Yo no puedo aceptar esto porque si yo quisiera ser abogado de la sociedad con ustedes, tengo que ser 24/7. 24 hours, 7 hours. O sea, en otras palabras dice, ¿sabe que después de Dios está mi familia? Y ustedes saben que yo todos los días regreso a las 3 de la tarde a mi casa y tengo una esposa y tengo hijos con la cual yo vivo. Pero si yo fuera parte de esta sociedad, yo ya no podía seguir adelante. Entonces yo ahora le doy la respuesta. ¿Por qué pasó eso, hermano? Por eso tenemos la frase ahí, la causa de su entrega a los intereses superiores del reino que Dios le concedió tantos éxitos, hermano. Cualquiera sea su vocación, jamás debe ser el objetivo de su vida, pues su vocación, por noble que pueda ser, no es en la última instancia, sino temporal. El hombre y la mujer fiel es un hombre que ha escogido objetivos eternos para su vida. El Señor, ¿verdad?, nos ayude en estas áreas, hermanos, de madurez espiritual. Entonces, continuando, en segundo lugar, la persona fiel o ese hombre, mujer, joven, está dispuesto a pagar cualquier precio por cumplir la voluntad de Dios en su vida. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice que él hace un énfasis en ese versículo. Tú pues sufres penalidades, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar de aquel que lo tomó por soldado. A mí me gusta esta versión de Biblia que dice, comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en nuestras cuestiones civiles. Ustedes saben que en este mundo hay un príncipe y Satanás también tiene sus valores, tiene sus prioridades. Ojalá que estas reuniones fueran para siempre, pero así como comienza, termina. Y ustedes van a enfrentar una lucha en un rato más. Y el mundo tiene sus prioridades. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar a cualquier precio por hacer la voluntad de Dios? ¿Está entendiendo la pregunta? ¿Estás dispuesto a pagar cualquier precio por hacer la voluntad de Dios? Bueno,
Permítale hacer algunas preguntas acá. ¿Hay algo que se antepone entre tú y Dios? ¿Hay algún pecado menor que no has querido confesar, abandonar en algún área de tu vida? Me gusta esta pregunta, área de tu vida. Hace años atrás, cuando a mí me hablaron acerca de Jesucristo y del crecimiento cristiano, me dieron un ejemplo. Por ejemplo, yo ahora estoy en la casa de mi hermano Denis Messier, agradezco su hospitalidad. Yo sé que él en su casa me da esa libertad. Mira, él usa el refrigerador, aquí está el baño, ¿qué más? Ahí juega con el perro, todo. Pero, ¿por qué? Porque yo soy un huésped, ¿verdad? ¿Sí o no? Soy un huésped. Pero realmente, digamos, cuando alguien es dueño de la casa, el owner, puede entrar a cualquier parte de la casa, porque tiene acceso, pero un huésped no, tal vez solamente living room, tal vez ahí la cocina, la heladera, ciertas áreas. La cuestión es que Jesucristo no es un huésped, Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Tenemos claro eso, Él tiene acceso a todas las áreas de nuestra vida, y la pregunta, ¿has entregado alguna área que no has entregado en tu vida personal? A veces algunos están luchando con el Señor y por eso está parando para hacer la voluntad de Dios. Otra pregunta ahí, ¿pertenecen tus entradas financieras a Jesucristo? ¿Qué con respecto a la finanza es la pregunta, ¿no? ¿Sabes lo que significa dar con sacrificio? ¿Qué preguntas, verdad, que hace? Hermano, ¿es verdad que todo le pertenece a nuestro Dios, hermanos? Él nos ha dado la provisión. Otra pregunta, hermano. ¿Sabe lo que significa dar con sacrificio? Y esto no estamos hablando solamente de dinero. Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado talentos, hermano. Nos ha dado recursos. Todo le pertenece al Señor, hermanos. ¿Juegan tus posesiones un papel extraordinario en tu vida? No necesita respondérmelo a mí, pero pregúntese a usted mismo, hermanos. Esa es la pregunta, hermano. La Biblia habla que en el tiempo de Pablo había gente que ya había en aquellos años. ¿Cuánto más hoy? Dice Filipenses 3:18. Ahí usted lo tiene al pasaje abierto ahí en las Escrituras. Dice la palabra de Dios, porque por ahí andan muchos, de las cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. No, mirá qué amor que tenía Pablo a los hermanos de Filipo. Dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué decir Pablo eso? Porque el fin de ellos será perdición, cuyo Dios, y note Dios, no está con mayúscula, está con minúscula, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en no terrenal. Elizabeth Elliot fue una de las mujeres que perdió a su esposo en el campo misionero en Ecuador. No sé si ustedes supieron que hubo 5 misioneros que rindieron su vida en el campo misionero en Ecuador, y los 5 fueron muertos por hombres que asesinaron a la esposa de él. Y decía Elizabeth Elliot, si deseas cumplir la voluntad de Dios para tu vida, la suma total de lo que tiene debe pertenecer a Jesús. ¿Sabe que esas mujeres perdieron a sus esposos y ellas después regresaron al campo misionero con esos hombres que habían matado a su esposo? ¡Qué amor, qué perdón! Entonces, la pregunta, ¿estamos dispuestos a cumplir la voluntad del Señor? En tercer lugar, estamos avanzando ahí. La palabra, la persona fiel o el creyente fiel es aquella que tiene amor por la palabra de Dios. Amor por la. Si esto va a ser parte de tu crecimiento espiritual, dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Ustedes saben que la Biblia en español, que es la versión del oso, aparecía en la figura de la tapa de la Biblia de los años 1500, la figura de un oso, tratando de subir un árbol y agarrar un panal de miel. ¿Y cuánto les gusta a ustedes la miel? Bueno, no, si hay alguien que está luchando con azúcar no quiero motivar, ¿no? Pero a mí me encanta la miel, o el pan francés con miel. Así el sabor en cuanto a la palabra de Dios. Y decía Jeremías, estas expresiones fueron halladas por gozo. ¿Cuál es el temor al cambio cuando tú lees la Biblia en las Escrituras? ¿Hay algún temor por la cual no la estás agarrando? Es una pregunta. ¿Tienes un programa regular así para leer la palabra? Hay ciertas Biblias que vos podés leer 4 capítulos por día, pero si sos de aquellos que no podés leer 4, comenzá aunque sea un capítulo. Si lo haces leyendo un capítulo, mire, por día, en 3 años vas a poder leer la Biblia completa. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene
el alimento espiritual. Otra pregunta es, ¿anhelas igual que anhela la comida como estás hambriento? Bueno, sabe, hermano, si vos me pones empanado, un asado, un churrasco, uy, hermano, voy con todo, no a arrasar esa comida. Pero, hermano, hay ese anhelo así por la palabra de Dios. Son preguntas, ¿eres sumiso a la autoridad de la palabra de Dios o escoge a quién qué obedecer o creer? Yo hace años atrás supe de alguien que la cortajeaba la Biblia con tijera, ¿viste? Por parte, este versículo sí, este versículo no. Pero ¿sabe qué? Toda la palabra es buena. Había un hombre llamado San Agustín, él había sido carpintero, empleaba por lo menos 10 horas cada día a la semana. Mira, estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Este hombre nunca fue a la escuela, este hombre nunca fue un erudito, este hombre fue alguien que le dio prioridad a la palabra de Dios. Y él decía esta palabra, me gusta esa expresión que él tiene ahí, que ustedes la tienen en pantalla, dice, las escrituras son lo bastante sencillas para que un niño pueda venir a beber en ellas sin temor a ahogarse, y bastante profunda para que los teólogos puedan nadar sin ellas sin tocar el fondo. Qué impresionante, ¿no? Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Hermanos, queremos ser esos discípulos que vamos a crecer y vamos a ayudar a otros a guiar al Señor. ¿Cree que Dios te use para llevar el Evangelio? Yo creo que sí, ¿verdad? Primero, ¿cuál es la prioridad? Estar en comunión con Él. Y si tenemos esa comunión correcta con el Señor, llevar el Evangelio no es solamente llevar un folleto. Es bueno llevar folletos, no vayan a malinterpretar. Inclusive para dar un pasaje bíblico por WhatsApp, todo eso. Pero hay que vivir. Estamos finalizando. Entonces, número 4, acá, tiene un corazón servicial. Y es un creyente que va madurando. Acá dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, porque en aquellos días había ejemplos y a veces no eran buenos ejemplos, como los hay hoy en día también. Decía el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Por qué el Señor decía eso? Porque andaban los soldados romanos ahí y el imperio romano dominando en Israel. Entonces los soldados romanos, como en todo lugar, hay abuso de autoridad. ¿Te has dado cuenta que en todo lado hay abuso de autoridad a veces? Hay gente que a veces van a ciertos lugares prominentes y empiezan a sentirse que son más, con tanta autoridad que quieren dominar, y tenemos gobiernos que han hecho eso. Tenemos personas que inclusive han llegado a la fama y ahora se sienten superior. Bueno, los soldados romanos abusaban de la gente. ¿Por qué crees que Jesús decía, si te piden llevar una milla, lleva otra milla? Porque era un insulto para el judío hacer algo más de lo que se le pedía, y más un romano que abusaba de la autoridad. Pero bueno, Jesús le quiere mostrar algo a los discípulos. Dice, mira, si vos querés ser un servidor, el que quiera servir y ser máximo, va a tener que ponerse la toalla. Y Jesús, mira, el creador del mundo se puso la toalla a lavar los pies de todos. Sirvió a todos. Yo me acuerdo, hermano, de mí cuando comencé a servir al Señor, yo no sabía cómo servir, pero yo quería servir al Señor. Me dice el anciano de la iglesia, mira, estate en el piano, estate en el codo, estate en el audio, estate en la música, estate limpiando, multifunción, hasta que un día descubras lo que Dios tiene para ti. Yo me quedé impresionado y éramos multifunciones ahí en la iglesia de todo. Entonces, agradezco al Señor, hermano, que a veces nosotros tenemos el concepto. Bueno, otro ejemplo te voy a poner. Años atrás también había alguien que decía, bueno, yo creo que Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. Y se dirigió al pastor y le dijo al pastor, hermano, ¿cuándo me da lugar en la plataforma para que yo también esté? Y me acuerdo que ese pastor le dijo, bueno, mire, el martes nos juntamos a las 7 de la tarde en tal casa, en tal lugar. Y bueno, llegó el martes y se encontraron en esa esquina. Y a la hora puntual llegaron los dos. Y bueno, este joven le dijo al pastor, al anciano, le dijo, y hermano, ¿dónde está la multitud? ¿Dónde está la gente? A ver, traiga el púlpito. Dice, las multitudes están en todas las casas. A veces, ¿qué concepto a veces tenemos, a veces equivocado? Hermano, para mí es un privilegio estar acá, pero si el hermano me dice, bueno, vamos a evangelizar, vamos a acomodar sillas, bancas, estamos para servir al Señor. Esta fachada, como le quieras llamar, no te hace ser mejor espiritual.
Hermano, el Señor obrando en nuestras vidas, de ser servicial al Señor, porque lo hacemos para la gloria de Dios, pero no solamente en la iglesia, sino en todos lados, porque sabemos que en el trabajo también y en la casa, nosotros que tenemos mamá, papá todavía con vida, estamos sirviendo. Mira, es interesante, si el hombre hace lo correcto, motivado por razones equivocadas, muy pronto comenzará a hacer lo incorrecto. ¿Cree que lo vamos a repetir? Vamos a digerir esto. Si el hombre hace lo correcto, ¿qué es hacer lo correcto? Bueno, cosas que podemos de la vida, ¿no? Sacar la basura, ir a trabajar, sacar buenas notas en la escuela, son cosas correctas, dice, pero por razones que dicen equivocadas. Y esas cosas a veces no las miramos, pero Dios sí las mira. Muy pronto comenzará a hacer, que dice, lo incorrecto. Me gusta cómo termina, tanto el proceso como el resultado final es importante para mí. Yo cuando iba a la escuela y a la universidad, ¿sabes lo que me enseñaron a mí? El fin justifica los medios. Así me enseñaron. Por eso hay gente que le gusta ser deshonesta. O sea, al final dice, mira, llegué a la victoria, pero ¿sabe qué? El medio no fue honesto. Y dice acá, tanto el proceso, esa parte media, para llegar al resultado, para Dios es importante, porque el proceso edifica y revela las actitudes. A veces yo no quisiera pasar por cosas, pero Dios tiene un plan con nosotros. Y en ese proceso, ¿qué quiere hacer? ¿Dios destruyirnos o edificarnos? ¿Qué quiere hacer con nuestra vida? ¿Destruirnos o edificarnos? Hermanos, las pruebas nos maduran. Y por último, hermanos, porque se fue el tiempo, no pone confianza en la carne. Dice Romanos 7:18, acá hay un famosísimo predicador, no me recuerdo si de una mega church grandísima en inglés, que él siempre decía esto, pero estoy hablando no ¿cómo se llama? De sana doctrina, sino carismática. Tenés un campeón adentro. Así es, tenés un campeón adentro. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 7:18. Yo sé que en mí, dice esto, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Cuando nosotros conocimos al Señor, tuvimos el privilegio de leer las primeras Biblias que sacaron a Dios Habla Hoy, Billy Graham, en los años 87. Y en aquellos años, justo estábamos hablando con el hermano Benny Messer, de los famosísimos evangelistas acá de Estados Unidos, como para algunos que saben un poquito de la historia, estamos hablando de John Baker, estamos hablando de Jimmy Swaggart, que eran los teleevangelistas de aquellos tiempos. Y fue cuando nosotros, me acuerdo, andábamos evangelizando en Argentina, casa por casa, andábamos repartiendo folletos. ¿Y saben lo que nos decía la gente? Ah, ustedes son como esos que andan haciendo esas barbaridades, porque estos hombres habían fracasado inmoralmente. Pero ustedes saben que cuando hay fracaso, la gente te pone en una misma bolsa. No, ellos no piensan si sos bautista, si sos evangélico, no. Ah, tú eres como eso. Y eso afectó mucho en aquellos días. ¿Por qué doy este ejemplo, hermanos? Es porque en esos momentos, hermanos, a Billy Graham, ¿cuántos han escuchado nombrar a Billy Graham? Han escuchado nombrar a ese hombre, falleció a la edad de 99 años. Todos tenemos fallas, hermanos, pero no se descubrió algo en la cuestión de inmoralidad. Entonces, un periodista, ¿verdad?, le hizo una encuesta a él, en vivo, usted búscala si quiere en la historia, y en esa encuesta le dijeron, miren, John Baker fracasó. Billy Graham, no solamente John Baker, pero el otro que dije, Jimmy Swaggart fracasó. Y este era un periodista incrédulo, inconverso, no era creyente. Entonces le hace la pregunta, ¿y usted cómo hace para no haber fracasado? Eso fue en el año 88. Y Billy Graham respondió y dijo, cada día que yo me levanto, no confío en mi carne. Esa fue la respuesta a ese que le entrevistó. Cada día que yo me levanto, no confío en mi carne. Para hacerlo más sencillo, porque acá hay jóvenes que tal vez, ¿sabes cómo a mí me hablaron de la vida cristiana cuando yo acepté a Cristo? Me dijeron, la vida cristiana, Mario, se compone de esta manera. Son dos naturalezas que vos tenés que vivir. Tenés una naturaleza carnal y espiritual. Y me dijeron así, son como dos perros que han nacido el mismo día, la misma hora, tienen la misma fuerza, y un día tú lo largas a pelear a esos perros. Y me hicieron esta pregunta, ¿cuál crees vos, Mario, quién de ellos va a ganar?
Y yo estaba pensando para responder. Y yo digo, bueno, van a salir empates, ¿no? Van a salir iguales porque tienen la misma fuerza, nació el mismo día, tienen todo. Ahora te voy a hacer otra pregunta, Mario. ¿Qué te parece si a uno de los perros no les doy de comer por toda una semana? Y a la otra semana los largo a pelear a los dos de vuelta. A ver, ¿quién de los dos gana? Y claro, ahí me fue más fácil. Yo respondí, el que comió bien, el que durmió bien. Dice así es, si tú alimentas lo espiritual, la vida espiritual, vas a tener una vida cristiana victoriosa. Pero si tú alimentas la vida carnal, vas a vivir fracaso. Y mira, no podemos confiar en la carne. Yo cada día no puedo confiar en mí, porque si yo confío en mí, fracaso espiritualmente. Gracias a Dios por lo que el apóstol Pablo menciona. Dios conoce mejor de cuanto nosotros nos conocía, dice el hermano Wesley. Debemos confiar y obedecer en aquello que Él nos ha dicho que hagamos. Al expresar que Dios, nuestras deficiencias, no le estamos diciendo algo que Él ya no conozca. La voluntad de Dios jamás te conducirá donde el poder de Dios no puede estar a la disposición de usted si camina por fe en sus promesas. Que Dios nos ayude en estos momentos, hermanos. Vamos a orar.